Buenas noches tengan todos ustedes, estimados hermanos, amigos, Dios les bendiga. Una lección más vamos a compartir el día de hoy de este curso que le hemos denominado Padre Bueno, Padre Malo. El día de hoy quiero hablar del capítulo 8 de este curso. Vamos a hablar el día de hoy qué importante es que un papá sea ese papá modelo, ejemplo. El título de hoy es Papá, eres el espejo de tus hijos. ¿Sí? Papá, eres el espejo de tus hijos. Y a manera de introducción, quiero decirles qué es lo que pasa por la mente de un niño cuando mira a su papá frente a un espejo, afeitándose, peinándose. ¿Qué le pasará por la mente cuando mira a su papá mirándose, ¿no? Cambiándose? Muchos niños responderán quizás, yo quiero ser un día como papá, ¿sí? Yo quiero ser como él. Otros se preguntarán, ¿quién es este hombre? ¿Quién es esta figura? ¿Quién está mirándose al frente, no? ¿Quién es este hombre tan alejado de mí que está mirándose en el espejo? Para muchos niños que tienen una buena relación con su papá, ellos dicen, él es mi papá, él es mi héroe, la persona, el hombre más importante para mí. El trabajo de un papá en la vida es ayudar a moldear las actitudes de sus hijos, a moldear las creencias, pero no solamente de su hijo, sino de las siguientes generaciones. Un papá debe de pensar en sus generaciones, ser un hombre de Dios intergeneracional. ¿Qué significa eso? Él tiene que pensar en sus nietos, en sus bisnietos, si Cristo no viene antes. Ahora, para que los padres puedan asegurar bien a su generación, deben trabajar en el corazón de su hijo, para que el corazón de su hijo esté moldeado, para que el corazón de su hijo esté sano y en un futuro ese hijo también trabaje en el corazón de sus hijos. Ahora, no solamente el papá debe trabajar en el desempeño laboral, en el desempeño profesional, que de eso va a vivir, ¿no? Sino deben tratar de establecer una correcta relación con sus hijos para que les proporcione ese ejemplo de lo que significa amar a Dios, amar a los demás, amar al prójimo de una forma real y de una manera y vivir la vida de una manera apasionada. Tenemos que ayudarlos a crecer, a edificar un fundamento firme de fe para ellos y sus futuras familias, como les decía, en sus corazones, para que ellos puedan echar raíces firmes en la fe, en el amor a Dios y en el prójimo. ¿Saben lo que dicen las estadísticas de los hijos de padres cristianos? Que solamente, miren, el 6%, solamente un 6% de los niños que son criados en un ambiente de familia cristiana o que van a la iglesia, solamente un 6% cuando ellos sean adultos seguirán las cosas de Dios, seguirán el camino de papá y de mamá. ¿Sí? Su hijo será uno de ellos. Ahora, tenemos que ver qué se necesita para discipular a sus propios hijos, para que ellos amen a Dios durante toda su vida. En este capítulo quiero hablar acerca de la importancia del modelo de vida de un papá. Los hijos en su infancia parecen una copiadora, porque los hijos copian todo de papá, cómo habla, cómo se viste, las palabras también, ¿no? Así que los hijos copian todo, copian lo bueno, copian lo malo y copian lo feo también de la conducta de sus padres. Ahora, he ahí el trabajo de nosotros los papás de ser buenos espejos para nuestros hijos, para que ellos se vean en nosotros y se vean y nosotros podamos reflejar bien la vida de Cristo, ¿no? Nosotros podamos ser buen reflejo. Entonces, para que eso pase, nosotros tenemos que cultivar en el corazón de ellos. Punto número 1, tenemos que cultivar el corazón de nuestro hijo porque eso es el plan de Dios. El Salmo 78, el versículo 1 dice, pueblo mío, escucha mis enseñanzas, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y diré proverbios, hablaré de los misterios de tiempos pasados, de cosas que ya hemos oído y que conocemos porque nuestros padres nos las contaron. Qué interesante este versículo, este verso. Dice que nuestros padres nos las contaron. No las mantendremos ocultas a nuestros hijos,
sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y sus hechos portentosos. O sea, los padres tenemos que pensar, repito, en una transferencia generacional, en los hijos de mis hijos, si Cristo no viene antes, como parte de nuestra historia de vida, que mi hijo le cuente a sus hijos cómo era yo, cómo era mi forma de vida, cómo hago yo, por ejemplo, con mi hijo. Yo le cuento a mi hijo cómo era mi papá, ¿sí? Cómo era su abuelo, cómo él cantaba, cómo él se congregaba, cómo él adoraba, cómo leía la Biblia. Porque esa es la historia de nuestra vida, esa es la historia que nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos, cómo él creía en Dios, cómo él confiaba en Dios, cómo él oró por mí. Esa es nuestra historia de vida. Ahora, quizás ocupamos mucho tiempo solo en trabajar para dejarles bien acomodados y que ellos no sufran lo que nosotros hemos sufrido en lo material. De repente hacemos eso y está bien trabajar, pero sin embargo debemos aprovechar el tiempo y ocuparnos también, digo yo en esta parte, quizás más en las riquezas espirituales que tenemos en Dios y en su palabra para poder dejarles esa riqueza espiritual, porque si solo nos ocupamos de la riqueza material, y no estoy diciendo que está mal, estoy diciendo de que no solamente debemos ocuparnos de eso, porque primero tenemos que buscar el reino de Dios. Si solo nos ocupamos de la riqueza material, usted sabe que eso un día perecerá, ¿sí? Entonces, pero si lo dejamos establecidos en su vida espiritual, no van a ser nunca mendigos espirituales, pero si lo dejamos establecidos, su vida será una riqueza espiritual y tendrán un sentido de pertenencia y sabrán a ellos a quién pertenecen, quién es su Dios, quién es su creador. El salmista dijo, los padres deben hablar las historias que escucharon de sus antepasados, de sus abuelos, de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en medio del pueblo de Dios, en la Biblia, pero también lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Eso es cultivar el corazón de los hijos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a darle la semilla de la palabra de Dios en sus corazones. Recuerdo mucho que papá me contaba las historias bíblicas como si fuera una película, lo dramatizaba, lo vivía, y hizo otra cosa muy importante, es como echarle la sal a la historia, ponerle esa particularidad nuestra para que sea interesante también la historia, ¿no? El salmista dice, no lo mantendremos ocultos, ¿sí? Sino que se debe contar a las generaciones. El verso 4 del Salmo 78 dice, no las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor lo que hizo. Cuando tú compartes las historias bíblicas, tus hijos sabrán en quién creemos y por qué creemos. Eso es cultivar el corazón de los hijos. Porque, repito, es el plan de Dios. Sembrar la semilla de la palabra de Dios. Esta responsabilidad no es de la escuela dominical, no es del ministerio de niños, no es del pastor. Esta responsabilidad es de los padres. Este mandamiento Dios le dio a los padres. Cuando vamos a Deuteronomio, el capítulo 6, desde el versículo de 4 en adelante, Dios le habla a los adultos, Dios le habla a los padres y le dice, escucha Israel, nuestro Dios único, Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el versículo 6 dice en la versión lenguaje actual, apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. El verso 7 dice, y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes y cuando te acuestes. ¿A quién le habla Dios? No dice maestros no le dice levitas, no dice sacerdotes, enseñen a los hijos en sus casas. No, dice a los papás, a Israel, al pueblo. Y otra de las cosas que debemos cultivar también, hermanos, en el corazón de nuestros hijos, es a no quejarse en la vida, es a no quejarse de los problemas, sino que a buscar soluciones, a emprender nuevos negocios, nuevos retos, nuevas empresas, nuevas formas de generar recursos económicos,
a no tener mentalidad de pobres, sino tener una mentalidad de emprendedores, de gente próspera, enseñarles que la situación económica no está bien de repente, pero se puede salir con esfuerzo, con dedicación y sobre todo con la bendición de Dios. Eso cultivemos en sus corazones, enseñándoles a ser bienaventurados. Hay una bienaventuranza que el apóstol Pablo repite de Cristo, dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿A quién se tiene que pedir? A Dios. Se tiene que pedir a Dios, pero uno tiene que trabajar, ¿sí? Y uno tiene que trabajar para tener, para siempre dar al necesitado, al huérfano, a la viuda, o al que no puede valerse por sí mismo. Hay una tremenda bendición en trabajar, hay una tremenda bendición en dar. Punto número 2. El corazón es el espejo del alma del hombre. Proverbios 27:19 dice, así como el agua se refleja el rostro, también en el corazón se refleja el hombre. Repito, Proverbios 27:19 nos dice, así como el agua se refleja el rostro, o sea, el agua es como un espejo, también en el corazón se refleja el hombre. Entonces, el padre, ¿qué cosa es? Es el espejo para sus hijos. Pero el padre reflejará lo que tiene en su corazón. Si su corazón es bueno, su reflejo será bueno. Pero si su corazón es malo, su reflejo será malo. He allí lo importante que el padre haga cambios en su vida, en su trato, en su forma de ser. Estos cambios son posibles con la ayuda de Dios y la buena voluntad también de la persona del papá, que pueden hacer esos cambios en nuestras vidas de esas actitudes equivocadas. Punto número 3, el padre debe verse en el espejo de la palabra de Dios también para hacer cambios. El apóstol Santiago dice en el capítulo 1, versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, que es la palabra, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Santiago dice, si tú lees la Biblia y te miras que estás desarreglado, y te miras que no estás peinado, y te miras que tu cara está sucia, tienes que hacer cambios, tienes que lavarte la cara, tienes que peinarte bien, eso en el sentido espiritual. Te lees la palabra y te ves que estás mal, tienes que ir a hacer arreglos, porque si estás mirando en la palabra, cuando el padre entiende su papel en la vida, sabe que está, escuche bien, en la obligación moral y ética y espiritual, también podría decir, de hacer cambios. Pero muchas veces un padre que fue criado en ambientes negativos con sus propios padres, y cuando ese hijo llega a ser papá y toma conciencia que ya no debe repetir las cosas negativas que recibió de sus padres, entonces es momento de cambiar y es momento de acercarse a su creador para que le dé el espejo de su vida, y ese espejo es la palabra de Dios contenida en la Biblia. Entonces el padre de familia debe ser un riguroso estudiante de las escrituras para que vea sus errores, porque obviamente si yo no abro la Biblia es como si no me viera al espejo nunca, es como si nunca me arreglara. La Biblia es el espejo de nuestras vidas. Entonces se mide en el espejo de la palabra, que es la palabra, para que vea sus errores, para que vea sus defectos, sus pecados, y pueda arreglar su vida. Así como dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, en el capítulo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, a fin de que el papá sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado, enteramente instruido para toda buena obra. Y en este caso la obra es ser papá. Esa buena obra es la paternidad que él tiene que asumir. Punto número 4. Cuanto más el papá se acerque a Dios, más será transformado. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18 nos dice, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor,
a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué interesante esta porción bíblica. Dios es el espejo de todos. Los hombres, cuando miramos a Dios por la fe, vemos su santidad, vemos su pureza, vemos su amor, su favor, su gracia, su amabilidad, su buen trato, todo lo puro, todo lo sagrado. Y eso es lo que debemos mirar para que eso se refleje en nosotros. Cuanto más miramos, cuanto más nos acercamos a Él hará ese cambio en nosotros, ¿sí? Dios es el espejo, repito, de todos. Y los hombres, cuando miran a Dios por la fe, vemos lo maravilloso que es Él. Ahora, entendamos algo, como dice este pasaje, ¿no? La gloria de Dios lo puede cambiar todo, porque su gloria es poderosa. Pero para poder verlo más de cerca y ver todo lo maravilloso que es Él que le he mencionado, ¿sí? Tenemos que acercarnos más a Él. La gloria de Dios cambia la gloria de Dios en los tiempos bíblicos cambió el corazón de Moisés, mire, porque Moisés fue un asesino, Moisés fue un prófugo, Moisés era un hombre temperamental, hermanos, ¿sí? Él estuvo expuesto, pero cuando él estuvo expuesto a la gloria de Dios, cuando Dios comenzó a aparecérsele y cuando en la zarza se le apareció la gloria de Dios, cuando en el monte Sinaí apareció la gloria de Dios, ¿sí? Es el estar cerca de la gloria de Dios, a él lo hizo cambiar. Y dice la Biblia en Números, el capítulo 2, el versículo 3, que Moisés llegó a ser el hombre más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. De un asesino, de un prófugo, de un temperamental, por estar en la gloria de Dios, se volvió el hombre más manso. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Entonces, a manera de conclusión, número 1, cultivar el corazón del Hijo es el plan de Dios. Es un trabajo de toda la vida. Sigamos creciendo, sigamos siendo buenos agricultores espirituales en el corazón de nuestros hijos. Cultivadores espirituales, emocionales, sigamos siendo visionarios, hagamos a nuestros hijos que visionen al futuro, ¿sí? Si Cristo no viene antes, para tratar con el corazón de nuestros hijos. Punto número 2 o conclusión 2, nuestro corazón es el espejo de nuestra alma. Cuidemos nuestro corazón, tengamos un buen corazón, porque el corazón se refleja o lo bueno o lo malo, buen padre o mal padre. Tercera conclusión, el padre debe verse siempre en el espejo de la palabra de Dios para hacer cambios en su vida, porque solo la palabra de Dios mostrará esos defectos, errores, esos pecados que debe cambiar para ser un buen referente, para ser un buen reflejo para sus hijos. Y último punto, cuanto más el padre se acerque a Dios, más será transformado. La gloria de Dios está a nuestro alcance a través de las rodillas que podamos doblar, a través de Cristo que murió en la cruz del Calvario, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuanto más nos acercamos, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Cuanto más nos acercamos a la gloria del Señor, a cara descubierta, somos transformados, somos cambiados, así como lo hizo Moisés. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le proteja cada día de su vida. Muchas bendiciones. Nos vemos el próximo video.